El universo no explota en algo, él es el escenario mismo de la realidad. Mientras que un globo se infla dentro de una habitación, el cosmos no tiene habitación a su alrededor. Se expande dentro de sí mismo, creando más espacio a medida que crece. No hay un vacío externo ni un borde invisible. Ese nada hacia el que se expande no es vacío cósmico, sino la ausencia total de espacio, tiempo y dimensión. Esto desafía nuestra intuición, porque en nuestra experiencia todo necesita un lugar para existir. Pero el universo es la excepción, no requiere un recipiente. Él es el recipiente. Y esta expansión intrínseca, sin centro, sin bordes, explica por qué cada galaxia ve el resto del cosmos alejándose de ella, como si estuviera en el centro de todo. La verdad es aún más extraña, el universo no va a ninguna parte. Simplemente es, y al ser, se multiplica. Imagina que vives en la superficie de un globo. No puedes ver el aire que lo rodea ni su interior. Tu realidad es bidimensional, curva y cerrada. Al inflarlo, cada punto se aleja de los demás, pero no hay un fuera. Ahora añade una dimensión. Nuestro universo es como esa superficie, pero en 3D. Se estira, crea distancia, pero no invade ningún espacio preexistente. Einstein lo llamó expansión métrica. El propio tejido del espacio-tiempo se dilata. No hay explosión en el vacío, hay generación continua de espacio. Esto significa que el universo puede ser finito sin tener bordes, o infinito sin necesitar un más allá. La realidad no está en algún lugar. Ella es el lugar. Y lo más perturbador, esta expansión no requiere energía externa. El espacio se crea a sí mismo, como un tejido que teje nuevos hilos mientras se estira. No hay motor detrás, solo la geometría del cosmos en acción. Toma un globo desinflado, dibuja puntos con un marcador y luego inflo. Cada punto representa una galaxia. Al inflarse, todos se alejan entre sí, pero desde la perspectiva de cualquiera de ellos, los demás reculan radialmente, como si él estuviera en el centro. Esto no es ilusión, es geometría pura. En el universo real, ocurre lo mismo. Ya estés en la Vía Láctea, Andrómeda o en una galaxia a 10.000 millones de años luz, verás el mismo patrón, galaxias distantes huyendo en todas direcciones, con velocidad proporcional a su distancia. No hay un lugar privilegiado. El centro está en todas partes, y en ninguna. Esta simetría perfecta es la base de la cosmología moderna y prueba que el Big Bang no fue una explosión en un punto, sino la expansión de todos los puntos simultáneamente. Así, cada civilización, en cada rincón del cosmos, cree estar en el centro, y todas tienen razón, y todas están equivocadas. El nada que imaginamos, oscuridad silenciosa, vacío absoluto, no existe. Incluso el espacio más vacío entre galaxias palpita con energía cuántica, ondas gravitacionales y campos invisibles. Pero el nada más allá del universo es algo más radical, no es vacío, es inexistencia. Sin espacio, sin tiempo, sin leyes físicas. No es un lugar donde las cosas podrían estar, es la ausencia total de dónde. El universo no se expande hacia ese nada, simplemente crece, y el fuera permanece semánticamente vacío. Filósofos y físicos coinciden. Preguntar qué hay fuera del universo es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta presupone una estructura que no existe. El cosmos no necesita un recipiente. Es autocontenido, y eso es más extraño que cualquier ficción. De hecho, el nada es una idea humana, un intento de nombrar lo innombrable. El universo no necesita un más allá porque él define lo que es dentro, y el resto es silencio. El espacio no es un escenario inerte. Se curva cerca de las estrellas, vibra con ondas gravitacionales y se estira con el tiempo. Es un campo dinámico, descrito por las ecuaciones de Einstein. Cuando decimos que el universo se expande, no es que las galaxias vuelen por el vacío, sino que el propio tejido entre ellas se dilata. Un metro hoy será ligeramente más largo dentro de miles de millones de años. Esta expansión es tan suave que fuerzas como la gravedad o el electromagnetismo la superan localmente, por eso átomos, planetas y galaxias no se deshacen. Pero en escalas mayores, entre cúmulos distantes, el espacio vence. Y es esta propiedad activa del espacio, no como escenario, sino como actor, la que transforma la cosmología de una historia de objetos en una danza del propio vacío. El espacio respira, se contrae bajo la gravedad de un agujero negro y se infla en las vastedades intergalácticas. Es un océano invisible cuyas mareas moldean el destino de las estrellas, y cuya expansión silenciosa está borrando, poco a poco, el mapa del cosmos. Imagina que vives en la superficie de un globo. No puedes ver el aire que lo rodea ni su interior. Tu realidad es bidimensional, curva y cerrada. Al inflarlo, cada punto se aleja de los demás, pero no hay un fuera. Ahora añade una dimensión.
Nuestro universo es como esa superficie, pero en 3D. Se estira, crea distancia, pero no invade ningún espacio preexistente. Einstein lo llamó expansión métrica. El propio tejido del espacio-tiempo se dilata. No hay explosión en el vacío, hay generación continua de espacio. Esto significa que el universo puede ser finito sin tener bordes, o infinito sin necesitar un más allá. La realidad no está en algún lugar. Ella es el lugar. Y lo más perturbador, esta expansión no requiere energía externa. El espacio se crea a sí mismo, como un tejido que teje nuevos hilos mientras se estira. No hay motor detrás, solo la geometría del cosmos en acción. El universo no necesita un espacio mayor para expandirse, crea su propio volumen a medida que crece. Esto se llama expansión intrínseca, una propiedad geométrica del propio tejido del espacio-tiempo. A diferencia de un cohete que vuela por el cielo o un globo que se infla en una habitación, el cosmos no avanza en nada. Simplemente se vuelve más. Matemáticamente, esto se describe mediante la métrica de Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker, donde el factor de escala aumenta con el tiempo, estirando todas las distancias proporcionalmente. Esta idea revolucionaria libera a la cosmología de suposiciones intuitivas. No hay borde, no hay centro, no hay alem. El universo es autocontenido, como un libro que escribe nuevas páginas mientras es leído. Y lo más sorprendente, esta expansión no viola ninguna ley física, porque no hay movimiento a través del espacio, sino generación continua de espacio entre los objetos. Si el espacio se expande en todas partes, ¿por qué tú no te estás haciendo más grande? ¿Por qué la Tierra no se aleja del Sol? La respuesta está en las fuerzas fundamentales. La expansión del universo es extremadamente débil en escalas pequeñas, aproximadamente un parte en 1,0 superíndice 1 por segundo. Mientras tanto, la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares son trillones de veces más fuertes localmente. Ellas pegan átomos, planetas y galaxias con tanta eficacia que la expansión cósmica apenas les hace cosquillas. Solo en regiones donde la materia es extremadamente escasa, como los vastos vacíos entre cúmulos de galaxias, la expansión finalmente domina. Allí, sin gravedad suficiente para sostener las cosas, el espacio se estira libremente, arrastrando galaxias distantes lejos de nosotros. Así, el cosmos se divide, islas gravitacionalmente unidas en un océano de espacio en expansión acelerada. Nuestro universo es una telaraña cósmica, filamentos de materia oscura y galaxias entrelazados por gravedad, separados por inmensos vacíos casi vacíos. Es en esos desiertos intergalácticos, donde la densidad de materia cae drásticamente, que la expansión del espacio finalmente domina. Dentro de nuestra Vía Láctea, o incluso en el grupo local de galaxias, la gravedad es lo suficientemente fuerte para mantener todo unido contra la marea cósmica. Pero mira más allá, los cúmulos de Virgo, Coma o Perseo se alejan unos de otros a velocidades crecientes. Esta división crea una paradoja poética. Estamos atrapados en una isla de orden, rodeados por un océano de vacío que se ensancha sin cesar. Un día, todas las demás islas desaparecerán en el horizonte, y nuestros descendientes verán un cielo casi vacío, como si fuéramos los únicos en el cosmos. En 1929, Edwin Hubble miró a través del telescopio Ocker y vio lo imposible: todas las galaxias distantes estaban huyendo. Cuanto más lejos, más rápido se alejaban. Esto no era un movimiento aleatorio, sino un patrón cósmico. Hubble había descubierto que el universo no era estático, como Einstein y sus contemporáneos creían, sino dinámico y en expansión continua. Lo midió mediante el desplazamiento al rojo. La luz de las galaxias estaba estirada, como si el propio espacio la hubiera jalado durante su viaje. Este hallazgo no solo probó que el universo tiene una historia, sino que dio origen a la idea del Big Bang. Einstein, al enterarse, llamó a su constante cosmológica, insertada para forzar un universo estático, su mayor error. Pero irónicamente, décadas después, esa misma constante regresaría, no para detener la expansión, sino para explicar su aceleración. En 1929, Edwin Hubble miró a través del telescopio Ocker y vio lo imposible: todas las galaxias distantes estaban huyendo. Cuanto más lejos, más rápido se alejaban. Esto no era un movimiento aleatorio, sino un patrón cósmico. Hubble había descubierto que el universo no era estático, como Einstein y sus contemporáneos creían, sino dinámico y en expansión continua. Lo midió mediante el desplazamiento al rojo. La luz de las galaxias estaba estirada, como si el propio espacio la hubiera jalado durante su viaje. Este hallazgo no solo probó que el universo tiene una historia, sino que dio origen a la idea del Big Bang. Einstein, al enterarse, llamó a su constante cosmológica, insertada para forzar un universo estático, su mayor error. Pero irónicamente, décadas después, esa misma constante regresaría, no para detener la expansión,
sino para explicar su aceleración. La ley de Hubble reveló algo aún más profundo. Si todo se aleja de todo, entonces, en el pasado, todo estuvo junto. Trazar esa expansión hacia atrás lleva a un punto inicial, caliente, denso, infinitamente compacto, de donde el tiempo y el espacio emergieron. Cuando observas el cielo nocturno, ves oscuridad entre las estrellas. Pero, ¿por qué el cielo no brilla como el sol? Si el universo fuera infinito, eterno y estático, cada línea de visión debería terminar en una estrella, y el cielo entero sería deslumbrante. Este enigma, conocido como la paradoja de Olbers, tiene una respuesta sorprendente. El universo no es eterno ni estático. Tiene una edad finita, 13.800 millones de años, y está en expansión. Eso significa que la luz de las estrellas más distantes aún no ha tenido tiempo de alcanzarnos. Además, la expansión del espacio estira la luz, desplazándola a longitudes de onda invisibles, como el infrarrojo y las microondas. Así, gran parte del cosmos permanece oculta, no por falta de luz, sino porque el tiempo y la geometría del universo imponen límites a lo que podemos ver. La oscuridad de la noche es, en realidad, una prueba silenciosa de que el universo tuvo un comienzo, y que aún se está revelando. La radiación cósmica de fondo es el eco más antiguo del universo, una fotografía tomada cuando el cosmos tenía apenas 380.000 años. Antes de eso, el universo era un océano opaco de plasma caliente, donde los fotones eran constantemente dispersados por electrones libres. Nada podía viajar en línea recta, el cosmos era como el interior de una estrella. Pero a medida que el universo se expandía y enfriaba, los electrones se combinaron con protones para formar los primeros átomos de hidrógeno. De repente, la luz pudo viajar libremente. Ese momento, llamado recombinación, iluminó todo el espacio como un flash cósmico. Esa luz antigua aún viaja por el universo, pero fue estirada por la expansión hasta convertirse en microondas, invisibles a nuestros ojos, pero detectables por telescopios sensibles. Llena todo el cielo con una temperatura de menos 270 grados centígrados, casi uniforme en todas las direcciones. Las pequeñas variaciones en esa radiación, de menos de una milésima de grado, son las semillas de las galaxias, las primeras huellas de estructura en el caos primordial. La constante de Hubble mide la velocidad de expansión del universo, unos 70 km por segundo por megaparsec. Esto significa que, por cada 3,26 millones de años luz de distancia, el espacio se expande 70 km por segundo más rápido. Parece lento, pero en escalas cósmicas, los números son aterradores. Una galaxia a 10.000 millones de años luz de distancia se aleja a más de 200.000 km por segundo, más rápido que la luz. Esto no viola la relatividad, porque no es la galaxia la que se mueve a través del espacio, sino el propio espacio el que se extiende entre nosotros. Esta expansión crea un horizonte cósmico. Cualquier objeto más allá de 14.000 millones de años luz se aleja tan rápido que su luz nunca nos alcanzará. Estamos atrapados en una burbuja observable de 93.000 millones de años luz de diámetro, el máximo que podremos ver, sin importar cuán avanzada sea nuestra tecnología. Fuera de esa burbuja, puede haber infinitas galaxias, civilizaciones o incluso copias de nosotros mismos, pero están condenadas al silencio eterno. El universo es más grande de lo que cualquier mente puede abarcar, y la mayor parte de él está para siempre más allá de nuestro alcance. Pero hay un problema que está sacudiendo los cimientos de la cosmología. Dos formas de medir la expansión del universo dan resultados diferentes. Una usa la radiación cósmica de fondo, el bebé universo, y predice una tasa de expansión de 67 km por segundo por megaparsec. La otra observa estrellas pulsantes cercanas, llamadas cefeidas, y supernovas distantes, obteniendo 73 km por segundo por megaparsec. La diferencia parece pequeña, pero es estadísticamente significativa, y persiste incluso con los telescopios más precisos, como el James Webb. Esto sugiere que algo está mal en nuestro modelo del cosmos. Tal vez la energía oscura no sea constante. Tal vez partículas desconocidas hayan influido en la expansión en el pasado. O quizá necesitemos una nueva física, más allá de la relatividad y del modelo estándar, para entender lo que realmente está ocurriendo. Esta tensión de Hubble no es solo un error de cálculo, es una señal de que el universo aún guarda secretos fundamentales que desafían nuestra comprensión más profunda. En 1998, dos equipos de astrónomos hicieron un descubrimiento que sacudió los cimientos de la cosmología. El universo no solo se expande cada vez más rápido. Hasta entonces, todos asumían que la gravedad, al atraer toda la materia del cosmos, debía estar frenando esa expansión desde el Big Bang. Pero al observar supernovas distantes, explosiones estelares tan brillantes y uniformes que actúan como velas cósmicas, los científicos notaron que esas estrellas estaban más tenues de lo esperado.
Eso solo tenía sentido si estaban más lejos de lo previsto, lo que implicaba que el espacio entre nosotros y ellas se había estirado más de lo calculado. Algo invisible estaba empujando el cosmos hacia afuera, venciendo a la gravedad a escalas gigantescas. Así nació el concepto de energía oscura, una fuerza misteriosa que compone el 68% del universo, pero que no emite luz, no interactúa con la materia y solo revela su presencia al acelerar el espacio. Su naturaleza sigue siendo uno de los enigmas más profundos de la física moderna. La energía oscura no se parece a ninguna fuerza conocida. Mientras la gravedad atrae, ella repele, y lo hace de forma perfectamente uniforme en todo el espacio. No se concentra en galaxias, no forma nubes, no varía de un rincón del cosmos a otro. Cada centímetro cúbico del vacío contiene la misma densidad mínima de energía oscura, equivalente a la masa de apenas 6 átomos de hidrógeno por metro cúbico. Parece insignificante, pero multiplicado por el volumen casi infinito del universo, se vuelve dominante. Lo más extraño, a medida que el espacio se expande, más energía oscura aparece. A diferencia de la materia, que se diluye con la expansión, la energía oscura mantiene su densidad constante. Esto significa que el universo no solo se expande, acelera indefinidamente. Si esto continúa, el futuro será solitario, galaxias distantes desaparecerán en el horizonte cósmico, y el cielo nocturno, algún día, será casi totalmente negro. La energía oscura no solo moldea el destino del cosmos, redefine lo que significa vacío. Pero hay un escenario aún más aterrador. ¿Y si la energía oscura no es constante? Algunas teorías sugieren que podría estar creciendo con el tiempo. Si eso ocurre, la aceleración del universo no solo continuará, aumentará exponencialmente, hasta que el propio tejido del espacio comience a rasgar la realidad. Este apocalipsis cósmico se llama Big Rip. Primero, los cúmulos de galaxias se desharían. Luego, galaxias enteras, como la Vía Láctea, serían desmontadas. Más tarde, las estrellas serían arrancadas de sus sistemas planetarios. En los minutos finales, la fuerza de la expansión superaría incluso las uniones electromagnéticas que mantienen los átomos unidos, y todo, hasta los núcleos atómicos, se desintegraría en partículas sueltas. El universo no terminaría en silencio, sino en un grito cósmico de despedazamiento. Por suerte, las observaciones actuales aún son compatibles con una energía oscura constante, pero nuevos datos del Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura, DESI, empiezan a insinuar que podría estar evolucionando. Si se confirma, entraríamos en una nueva era de la física. Mientras la energía oscura empuja el cosmos hacia afuera, otra entidad invisible, la materia oscura, tira de todo hacia adentro. Compone el 27% del universo, 5 veces más que toda la materia visible. No brilla, no absorbe luz, no emite radiación. Solo sabemos que existe porque su gravedad curva la luz de galaxias distantes y mantiene a las estrellas girando a velocidades que, sin ella, las lanzarían al vacío. La materia oscura es el esqueleto invisible del cosmos. Sin ella, las galaxias jamás se habrían formado. Durante los primeros 380.000 años tras el Big Bang, pequeñas fluctuaciones en su densidad crearon pozos gravitacionales que atrajeron gas ordinario, permitiendo que nacieran las primeras estrellas. Hoy, forma una telaraña cósmica de filamentos invisibles que conectan cúmulos de galaxias a lo largo de cientos de millones de años luz. Mientras la energía oscura acelera la separación entre esas islas, la materia oscura lucha por mantenerlas unidas. Es una batalla silenciosa entre lo que construye y lo que deshace, y, por ahora, la energía oscura está ganando. El universo tiene una geometría, y esa geometría decide su destino final. 3 formas son posibles: cerrada, como la superficie de una esfera, donde el espacio se curva sobre sí mismo y algún día colapsaría en un Big Crunch; abierta, como una silla de montar infinita, donde la expansión aceleraría para siempre hasta el congelamiento total; o plana, perfectamente equilibrada, donde la expansión continuaría eternamente, pero desacelerando hasta casi detenerse. Las observaciones del fondo cósmico de microondas muestran que nuestro universo es plano con una precisión del 99%. Esto parecía indicar un futuro de expansión lenta y fría, pero el descubrimiento de la energía oscura lo cambió todo. Incluso en un universo plano, la energía oscura domina la gravedad, transformando lo que debía ser una desaceleración suave en una aceleración implacable. Así, nuestra geometría plana no nos salva del enfriamiento eterno. Al contrario, garantiza que el universo se expandirá para siempre, llevándolo todo al olvido. La planitud del cosmos, por tanto, no es un equilibrio estable, es una trampa elegante que nos condena a la soledad cósmica. El universo tiene una forma, y esa forma decide su destino final. 3 geometrías son posibles: cerrada, como la superficie de una esfera, donde el espacio se curva sobre sí mismo y, algún día,
colapsaría en un Big Crunch, abierta, como una silla de montar infinita, donde la expansión aceleraría para siempre hasta el congelamiento total, o plana, perfectamente equilibrada, donde la expansión continuaría eternamente, pero desacelerando hasta casi detenerse. Las observaciones del fondo cósmico de microondas muestran que nuestro universo es plano con una precisión del 99%. Esto parecía indicar un futuro de expansión lenta y fría, pero el descubrimiento de la energía oscura lo cambió todo. Incluso en un universo plano, la energía oscura domina la gravedad, transformando lo que debía ser una desaceleración suave en una aceleración implacable. Así, nuestra geometría plana no nos salva del enfriamiento eterno. Al contrario, garantiza que el universo se expandirá para siempre, llevándolo todo al olvido. La planitud del cosmos, por tanto, no es un equilibrio estable, es una trampa elegante que nos condena a la soledad cósmica. Pero hay un escenario aún más extremo, el Big Rip. Si la energía oscura no es constante, y está, de hecho, ganando fuerza con el tiempo, la aceleración del universo no solo continuará, sino que se intensificará exponencialmente. Primero, los cúmulos de galaxias se desharían, incapaces de resistir el estiramiento del espacio. Luego, galaxias enteras, como la Vía Láctea, serían desmontadas. Las estrellas serían arrancadas de sus sistemas planetarios. En los minutos finales, la fuerza de la expansión superaría incluso las uniones electromagnéticas que mantienen los átomos unidos, y todo, hasta los núcleos atómicos, se desintegraría en partículas sueltas. El universo no terminaría en silencio, sino en un grito cósmico de despedazamiento. Por suerte, las observaciones actuales aún son compatibles con una energía oscura constante, pero nuevos datos del instrumento espectroscópico de energía oscura, DESI, empiezan a insinuar que podría estar evolucionando. Si se confirma, entraríamos en una nueva era de la física, y el Big Rip dejaría de ser ficción. Antes incluso de que la energía oscura dominara, el universo vivió un momento de expansión tan violenta que desafía la imaginación, la inflación cósmica. En menos de un trillonésimo de segundo tras el Big Bang, el espacio se expandió por un factor de al menos 1,0 superíndice 2, como si un protón se volviera del tamaño de una galaxia. Esta explosión de crecimiento resolvió enigmas profundos. ¿Por qué el universo es tan uniforme en todas direcciones? ¿Por qué su geometría es plana? La inflación estiró regiones microscópicas, casi perfectas, hasta escalas cósmicas, borrando cualquier curvatura inicial y nivelando la temperatura. Las fluctuaciones cuánticas en ese periodo se amplificaron hasta convertirse en las semillas de las galaxias. Sin inflación, el cosmos sería liso, vacío y sin estructura. Pero la inflación también plantea una pregunta perturbadora. Si ocurrió una vez, ¿por qué no sigue ocurriendo? Modelos de inflación eterna sugieren que, en regiones distantes del multiverso, nuevos universos están naciendo ahora, burbujas de realidad que se inflan en un océano cuántico infinito. Y si nuestro universo no es único, entonces vivimos en un multiverso, un océano infinito de realidades, cada una con sus propias leyes físicas, constantes y dimensiones. En este escenario, nuestro universo es solo una burbuja en una espuma cósmica, formada cuando la inflación terminó en nuestra región, pero continúa activa en otras. Algunas burbujas podrían tener gravedad más fuerte, otras, ninguna energía oscura, otras aún, dimensiones extras o partículas imposibles. La energía oscura que vemos podría ser solo un reflejo local de una estructura mucho mayor. Esta idea explica por qué nuestro universo parece afinado para la vida. En un multiverso infinito, todas las combinaciones posibles existen, y solo podemos observar aquella en que la vida es posible. Pero hay un problema. El multiverso es, por definición, inobservable. No podemos ver más allá de nuestro horizonte cósmico, mucho menos detectar otras burbujas. Eso sitúa la teoría al borde de la metafísica, bella, pero quizá eternamente fuera del alcance de la ciencia empírica. Aún más radical es la hipótesis de que el universo esté absorbiendo bebés universos. Propuesta por el físico Han Amhern, esta teoría sugiere que fluctuaciones cuánticas generan constantemente universos microscópicos a nuestro alrededor, y nuestro cosmos los traga, creciendo con cada fusión. Imagina burbujas de jabón que se funden en una bañera. Cada colisión añade volumen a nuestro universo, creando la ilusión de una energía oscura repulsiva. En este modelo, no hay necesidad de que el 68% del cosmos sea algo invisible. La expansión acelerada es simplemente el resultado de un universo en crecimiento constante por canibalismo cuántico. La matemática funciona sorprendentemente bien, y la teoría elimina el enigma de la energía oscura. Pero, como el multiverso, carece de evidencia directa. Aún así, nos recuerda algo profundo. Tal vez la respuesta a la expansión no esté en fuerzas misteriosas, sino en una realidad mucho más interconectada y viva de lo que jamás imaginamos. Aunque el universo tiene 13.800 millones de años,
Lo que vemos al mirar el cielo nocturno es solo una fracción del todo. Nuestro horizonte observable tiene un radio de 46.000 millones de años luz, mucho mayor que la edad del cosmos, porque el espacio se expandió mientras la luz viajaba hasta nosotros. Todo lo que está más allá de ese límite está condenado al silencio eterno. Su luz jamás nos alcanzará, pues el espacio entre nosotros y esas regiones se estira más rápido de lo que la luz puede recorrer. Esto crea una especie de prisión cósmica. Estamos confinados a una burbuja de realidad, rodeados por un océano de existencia invisible. Las galaxias que hoy vemos al borde de ese horizonte ya están desapareciendo. Sus últimas emisiones de luz se arrastran contra una corriente de espacio en aceleración. Algún día, nuestros descendientes mirarán un cielo casi vacío, y jamás sabrán que, un día, trillones de galaxias brillaron allí. El horizonte no es una pared física, sino un límite de causalidad. El universo se está apagando, poco a poco, de nuestra vista. Y lo más inquietante, el número de galaxias visibles está disminuyendo. Aunque el horizonte observable crece a la velocidad de la luz, la aceleración causada por la energía oscura hace que las regiones distantes se alejen más rápido de lo que el horizonte se expande. Así, cada segundo, más galaxias cruzan el umbral de lo invisible que las que entran en nuestro campo de visión. Se estima que, de las 2 billones de galaxias actualmente dentro de nuestro horizonte, la mayoría ya están tan lejos que su luz tardará miles de millones de años en llegar, y muchas nunca lo harán. En el futuro, solo el grupo local, una docena de galaxias unidas gravitacionalmente, incluyendo Andrómeda y la Vía Láctea, permanecerá visible. El resto del cosmos se convertirá en un mito no comprobable. Esto transforma la astronomía en una ciencia de urgencia. Vivimos en la única era en que el universo aún revela su vastedad. Dentro de 100.000 millones de años, cualquier civilización nacida en ese futuro solitario concluirá, erróneamente, que el universo contiene apenas unas pocas galaxias, y jamás descubrirá el Big Bang. Pero hay un enigma aún más profundo. El 95% del universo es invisible. Toda la materia que conocemos, estrellas, planetas, océanos, cuerpos humanos, representa menos del 5% de la realidad total. El resto está compuesto por materia oscura, 27%, que teje la telaraña invisible donde se forman las galaxias, y energía oscura, 68%, que empuja al cosmos hacia un futuro helado. Ninguna de ellas emite luz, ninguna interactúa con la materia común, excepto por la gravedad. Vivimos en un mundo hecho de sombras, navegando por un océano de sustancias que no podemos tocar, ver ni medir directamente. Y, sin embargo, son ellas las que dictan el destino del cosmos. Esta humillación cósmica es también una revelación. La realidad es mucho más extraña de lo que nuestros sentidos sugieren. La ciencia no nos muestra el mundo como es, sino como debe ser para que las ecuaciones cierren, y, en este caso, el universo está dominado por fantasmas que moldean el espacio, el tiempo y el destino de las estrellas. E incluso esta comprensión podría estar equivocada. La llamada tensión de Hubble, la discrepancia persistente entre mediciones locales y primordiales de la tasa de expansión, sugiere que algo fundamental falta en nuestro modelo del cosmos. Si el universo realmente se expande un 9% más rápido de lo que predice el fondo cósmico de microondas, entonces nuestra historia cósmica está incompleta. Tal vez la energía oscura no sea constante. Tal vez partículas exóticas hayan influido en la expansión en los primeros miles de millones de años. O quizás la gravedad se comporte de forma diferente en escalas gigantescas. El telescopio espacial James Webb ya ha confirmado la discrepancia con una precisión sin precedentes, lo que significa que no es un error de medición, sino una señal de nueva física. Estamos al borde de una revolución. El modelo cosmológico estándar, que explicó décadas de observaciones, podría necesitar ser reescrito. Y con él, nuestra comprensión del tiempo, del espacio y del propio destino del universo. Al final, todo se reduce a una pregunta existencial: ¿qué significa existir en un universo que se expande hacia la nada? Tú estás hecho de átomos forjados en estrellas muertas, organizados por miles de millones de años de evolución, capaz de cuestionar el mismo cosmos que te creó. Mientras el espacio se estira entre galaxias, entre estrellas, entre los átomos de tu cuerpo, tú permaneces intacto, no porque la expansión te ahorre, sino porque las fuerzas que te mantienen unido son trillones de veces más fuertes. Eres una isla de orden en un océano de entropía creciente, un destello de conciencia en un universo que tiende al silencio. Y, sin embargo, es precisamente esa conciencia la que transforma el vacío en significado. El universo no se expande hacia algo, se expande en ti. Cada pensamiento, cada pregunta, cada acto de curiosidad es el cosmos observándose a sí mismo. Y tal vez, en eso, resida la cosa más poderosa del universo, la capacidad de entender, aunque sea por un instante, que estamos todos viajando juntos en un pedazo de espacio que se estira hacia el infinito y hacia la nada.